Tenemos el gusto de tener con nosotros al economista Carlos Viera en esta cobertura para el periódico Claridad. Carlos Viera es grado 5 de la Facultad de la UDELAR y ha sido también director de la UPP y ha estado al frente de Uruguay 21. Carlos Viera, muchas gracias por este encuentro. Gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer algunas de mis ideas, que desde hace mucho tiempo vengo trabajando en este tema. Ahí está. El tema es la seguridad social, esta novedad que nos trae este gobierno multicolor con un proyecto. Carlos, empezaría para podernos ubicar, que nos hagas un pequeño perfil de lo que ha venido siendo la seguridad social en el Uruguay en los últimos años, digamos. Creo que vos en este artículo marcás el 1989 como una bisagra. Te escucho. Bueno, sí, porque se ha planteado el problema como si fuese un gravísimo tema que tiene que tener el país que afrontar de alguna manera, y normalmente ante un gravísimo tema se toma el tema del ajuste en los parámetros del sistema que repercuten en menor nivel de vida de la gente. Entonces, hagamos un poco de historia. El sistema de reparto, que es el que rigió históricamente en el país, tiene connotaciones de redistribución del ingreso. Una generación que está trabajando aporta para las jubilaciones de los que ya trabajaron antes y ya aportaron antes. Entonces ahí hay una solidaridad que tiene que ver cómo le va al país, porque si al país le va bien en el presente, va a poder sustentar el financiamiento de los que aportaron en el pasado. Si al país le va mal en el presente, estaríamos en algún problema para sustentar eso. El sistema de reparto entonces tiene sus pros y sus contras, como todo sistema, como todo que se pueda ensayar al respecto, pero es el que ha regido en los principales países del mundo en base a un financiamiento tripartito. Es decir, que no solamente se cuenta con los aportes de los trabajadores, sino que además se cuenta con los aportes de los empleadores, que tiene su sentido porque hay muchas prestaciones que tienen que ver, que le importan al patrón, como es el seguro de desempleo, el seguro por enfermedad, todas las prestaciones que contribuyen a que la fuerza de trabajo mantenga su potencial, que también le importa al patrón. Entonces, por ahí tenemos que saber que el financiamiento tripartito es lo que rige en todos los países del mundo que se precian de tener un sistema de seguridad social, un sistema en el cual el Estado también aporta una parte en base a impuestos que recaude de la mejor manera posible, digamos, con efecto de que pagan, que tiene más, paga más, así debería de ser un sistema tributario justo. Por lo tanto, tiene un carácter redistributivo, que no lo tiene una compañía de seguros. En algunos países incluso se ensaya el sistema de seguridad social confundiéndolo con una compañía de seguros. Cada cual tiene que tener su seguro individual, ahí no está presente el aporte patronal y el aporte del Estado, y entonces se entiende que se va a recibir en jubilación una remuneración equivalente a los aportes realizados durante la vida activa del trabajador. Entonces yo creo que en nuestro país rigió un sistema de reparto que estaba alejado de esta última postura, un sistema de reparto que tenía la característica siguiente: el trabajador, las remuneraciones de los jubilados no se adecuaban según el costo de la vida. Y entonces, en cambio, los trabajadores, en base a las luchas sindicales que podían ejercer con la fuerza del trabajo,
medidas sindicales, trataba de por lo menos acercarse, no lo lograba en esa tampoco época, pero trataba por lo menos de acercarse al nivel de costo de vida, se perdía salario real, pero lo que perdía muchísimo eran los jubilados. Entonces prácticamente las jubilaciones estaban rezagadas y se iban rebajando en su poder adquisitivo hasta que vino la reacción del sector y que pudo promover. Se pudo promover una reforma constitucional en 1989 que determinó que las remuneraciones de los trabajadores de allí en adelante, habida cuenta de la base sobre la cual se aplicaba, que ya estaba reducida, pero desde allí en adelante las remuneraciones de los trabajadores, de los jubilados, se adecuarían anualmente en base al índice medio, a la variación del índice medio de salarios de los trabajadores activos. Eso generó entonces como algo así como un problema, se lo planteó como un problema. ¿Qué hacemos ahora? Si antes teníamos una válvula de escape financiera a la crisis del sistema, haciendo recaer sobre un sector de la población injustamente, que era el sector de los jubilados, porque se tomaba esa medida de una manera implícitamente, era así, era válvula de escape de la crisis. Entonces esa válvula de escape se tanca, de ahí en más no se puede aplicar, los jubilados tienen posibilidades de mantener por lo menos de allí en más su poder adquisitivo, y el tema se instala como un problema. Un problema. ¿Qué hacemos ahora en una mentalidad neoliberal? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo financiamos esto? Y se amenazaba con esto va a ser insustentable, no van a poder cobrar los jubilados a la larga sus remuneraciones mejoradas, por lo tanto, hagamos una reforma, pongamos medidas que solucionen ese problema, garanticemos la sustentabilidad hacia el futuro y garanticemos también que haya mejores jubilaciones hacia el futuro, porque estaban los topes cercenaban, sí, la posibilidad de que gente que ganase mucho dinero y aportase en función de ese alto nivel de sueldo, después, al momento de jubilarse, la jubilación estuviese topeada. Esto era un mecanismo de redistribución del ingreso, que funciona igual en la salud, pero no se encaró una solución, como se encara en la salud con la devolución del FONASA, sino que se buscó que hubiese un nuevo sistema que contemplara a quienes aportan mucho y que no veían a partir de ese aporte justificada una remuneración de pasividad. Entonces, la solución de la AFAP, que se implanta como gran medida que iba a arreglar el problema, lo que tiene es apostar hacia el futuro para que, cercenando algunos ingresos del presente, o sea que la mitad de los aportes iban a las AFAP de un grupo grande de trabajadores a los cuales se les obligaba a aportar de allí en más según su edad, los años de trabajo. Y a partir de allí, esos aportes se capitalizaban por entidades no estatales, AFAP, y ese aporte que pertenecía a los trabajadores, pero los administraban las AFAP, iban a ser la base de la futura remuneración complementaria con la que diera el BPS por el otro 50%. Así se aligeraba entonces al BPS un pasivo hacia el largo plazo, pero se le resentía ingresos genuinos en el corto plazo. Claro. Eso entonces fue la apuesta que se dio. La idea central allí era esa regularización, pero detrás de esa idea había que quedaban sospechas la administración estatal, es decir, se daba a los privados de esa administración, que había una implícita sospecha de que el Estado era ineficiente, no lo podía hacer. Y de alguna manera la FAP República, o sea, que haya una FAP estatal, una transacción que en aquel momento se planteó, pero
la esencia del sistema sigue siendo eso. Y en segundo lugar, se plantea la idea de la no solidaridad, es decir, se quita el planteo de solidaridad, el que tiene más aporte al menos, el que trabaja ahora aporte al que trabajó antes, para sustituirla por la idea individualista de que yo aporto para mí mismo, para mi propia jubilación. Entonces, por ahí estamos con lo que se ha planteado hasta del pasado, podemos ver ahora el presente en qué estamos. Claro, porque ahí vos en tu artículo hablás de que esto llegó a un rotundo fracaso. Ahí está. Lo que yo considero que me parece algo así como indignante, porque no es un tema, más que político, es un tema hasta técnico. ¿Cómo no se evalúa un proyecto? Cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier persona que hace un proyecto y pasan 25 años y este proyecto no se evalúa, sino que y se insiste en la misma idea rectora, me parece una barbaridad. Entonces, ¿qué podemos hacer como evaluación del sistema? Primero, la apuesta es a aligerar el largo plazo, el pasivo de largo plazo, resintiendo los ingresos de corto plazo, fue un fracaso rotundo. Generó entonces que el agujero que tenía el BPS y que se financiaba el Estado, que es el aporte estatal, al cual no se podía tampoco resignar. Bueno, que ese agujero que tenía el BPS se ahondó, porque el 50% de los aportes de los trabajadores activos de determinada edad para adelante fueron a parar a las AFAP para que los capitalizasen a largo plazo. Quiere decir que en el corto plazo se tenían que seguir atendiendo las jubilaciones, porque no había la otra contrapartida de reducción de los gastos. Y se computan gastos del BPS todos los pagos de prestaciones, muchas de las cuales, como dije, no son contributivas, es decir, el seguro de enfermedad, la atención a las prestaciones de maternidad, seguro de desempleo, todas esas cosas no son contributivas. Y ese es el gasto del BPS, más las prestaciones mismas, más el gasto, las transferencias a las AFAP que se computan como gasto del BPS. Entonces dice, no alcanza para financiar el gasto total del BPS. El gasto total del BPS incluye una reducción de ingresos genuinos que se traslada a las AFAP. Entonces, ahí claro cómo se va a evaluar y cómo se va a solucionar, en qué cabeza cabe que en el corto plazo entonces no iba a ahondarse el déficit. ¿Qué pasa? Uno va a decir, bueno, se ahonda el déficit y lo soluciona. ¿Cómo lo solucionan? Diciéndole a las AFAP, el dinero que es mío, que es del Estado, que son resultantes de aportes, yo te lo transfiero, señores de las AFAP, yo se los transfiero, y ustedes me lo devuelven a través de compra de bonos del Tesoro. De tal forma que yo con esa devolución de dinero financio el agujero que me queda en el BPS. ¿Y eso qué significó? Significó pago de intereses por el dinero propio. Es como si uno prestara su propio dinero y pagara una intereses. comisión. Pago una comisión para que prestarme mi propio dinero. Para mi propio dinero. Y entonces, ¿eso qué resintió? Resintió el déficit fiscal global del gobierno, que tiene que, por la carga de intereses que eso representaba, además de tener que financiar en el corto plazo ese cúmulo de dinero que iba a la AFAP. Entonces, fracaso por ese lado, no solucionó. Y en el largo plazo, después de 25 años no puede evaluar, las jubilaciones individuales, con la capitalización esa, no se mejoraron, se empeoraron, al punto de que todo el movimiento de los cincuentones se sintieron afectados porque el 50% de sus aportes iban a la FAP y tenían menguadas jubilaciones, la perspectiva de menguadas jubilaciones, por ese 50%, mucho menores de las que se hubiesen dado si quedaban en el BPS. Entonces, un fracaso. Hay un fracaso porque las compañías de seguro que tenían que dar esa prestación de los ahorros de las AFAP se retiraron del mercado porque no vieron como negocio viable.
y quedó el Banco de Seguros, y ahí se tuvo que entender qué hacemos con el Banco de Seguros, lo sacrificamos, le dejamos menor rentabilidad, o lo que sacrificamos es la jubilación de la gente por el sistema, y se optó por eso, se bajó la tasa técnica a la que están sometidos los aportes de los trabajadores, se bajó la tasa y entonces se bajó las prestaciones, al punto de que los que se jubilan por las AFAP tienen ahora un promedio de 7.000 pesos, que es reducidísimo a ojos vistos. Así que está la prueba del 9, está. El fracaso del sistema es total, no anduvo. Yo puedo explicar por qué el fracaso, porque depende de otras variables, que lo voy a dejar para el final de esta charla. De manera que fracasa por todos lados. Fracasa en el plato fuerte del sistema, que es capitalizando para vos mismo, para uno mismo, va a tener una mucho mejor solución a su problema jubilatorio, fracasa por ese lado, fracasa por el lado del déficit fiscal global, que si se plantea que sigue el sistema, existiendo el punto. Y bueno, ¿y qué se propone ahora, en el presente? ¿En qué estamos? Sin evaluar lo anterior, se insiste. Y yo no me voy a referir al proyecto en sí, yo me estoy refiriendo en este momento al espíritu que está animando a este proyecto. ¿Cuáles son los problemas que se plantean en el presente y cuáles son los objetivos para solucionar esos problemas? Yo creo que el problema del presente son las AFAP. No hay otra cosa. El sistema de seguridad social en Uruguay, que por suerte es un sistema de seguridad social que contempla todo ese conjunto de prestaciones, que podía ser mucho mejor, que se podía plantear una reforma para mejorar prestaciones, adecuarlas, considerar los distintos sectores del trabajo, considerar el tema de la tecnificación, cómo afecta el mercado de trabajo. Para eso sí podríamos ver, y ver cómo financiamos, sí también, pero no negar el aporte tripartito. En este momento, los trabajadores y empleadores están aportando el 61% del gasto total del BPS, el 61%. ¿Y saben qué? Si no existieran las AFAP, estarían aportando el 79% del gasto total del BPS. Así que hay que evaluar un proyecto con y sin AFAP, como todo proyecto que se evalúa, con o sin la solución planteada. En segundo lugar, eso significa un gasto exorbitante para el Estado. Y bueno, sin AFAP, ese gasto total para el Estado significaría ese 39% que aportaría con AFAP, ese 39% que aporta el Estado, significaría en realidad un 33%, porque si el IAS, ¿qué es? El IAS es un impuesto que aportan los jubilados, es decir, integrantes del sistema. Por lo tanto, está financiado. Por lo tanto, no es aporte estatal que lo tiene que recaudar de impuestos. Entonces tenemos un 33% que aportaría, estaría aportando el Estado. Y mientras que si no existieran las AFAP, el Estado aportaría un 28%, menos un 6% que se saca del IAS, sería un 22%. ¿A alguien le parece que no es razonable que en una aportación tripartita el Estado estaría aportando entre un 22% sin AFAP y un 33% con AFAP? Me parece razonable. Por algo es tripartito. Y conste que en este país se bajó el aporte patronal. El aporte patronal era del 15%, se bajó al 7,5%, primero para determinados sectores y después en el 2008 para todos los sectores. Yo les digo una idea, el aporte estatal en otros países es muy superior. En Brasil es del 28%. Es mucho mayor el aporte estatal que el de los trabajadores. De manera que parece razonable las cifras que estamos hablando, no parece que se justifiquen un dramatismo que se está planteando en el sistema. Si vamos al gasto público total, el Estado en la seguridad social gasta un 12,4% del Producto Bruto Interno. Pero ojo,
eso no es una erogación que salga de las arcas del Estado. De las arcas del Estado sale el 4,9. ¿Por qué 4,9%? Porque el 7,5 es aporte de los trabajadores y empleadores. Y si descontamos el 0,6, que es el aporte del IAS, de los jubilados mismos, tenemos que el Estado estaría aportando tan solo un 4,3% del Producto Bruto Interno. ¿Y saben cuánto se llevan las AFAP? Se llevan el 2% del Producto Bruto Interno, que se considera como gasto del BPS. Quiere decir que el Estado estaría aportando, sin AFAP, tan solo 2% del PBI. El gasto total del Estado, el gasto bruto, esto sería el gasto neto. El gasto bruto del Estado, estaríamos hablando del 30, ronda, un poco más, un poco menos según los años, pero ronda en promedio el 30% del PBI. ¿Qué es el objetivo? Bajar ese gasto. ¿Qué es el objetivo? Bajar la aportación estatal. ¿Qué es el objetivo? ¿Cuál es? Bajar, garantizar las remuneraciones de largo plazo en base al aporte individual de cada uno. Entonces, diríamos que el 30% del gasto total es algo también razonable. Argentina y Brasil están en el 35% del gasto total. Los países de la Unión Europea superan el 40%. Digo, son países que se precian, no voy a comparar con países en los cuales las aportaciones estatales, la seguridad social es muy baja, es muy mala. Entonces el gasto público es muy bajo, pero son repúblicas que no tienen una proyección internacional, no hay un buen nivel de vida, la gente vive en la informalidad en gran medida. Entonces vamos a compararnos con los países que se precian de tener un sistema de seguridad social y no una compañía de seguros. Entonces el sistema es mucho más importante. De tal manera que la conclusión es que para mí el problema que tiene el BPS en este momento, y no hablo de otras cosas, me estoy refiriendo exclusivamente al BPS, lo de la caja militar es otro tema, que sí, que es bastante, lleva bastante a una indignación en el sentido de que hay una desigualdad muy fuerte, pero podría referirme especialmente a ese tema en otra oportunidad. Lo que estoy diciendo ahora es que el BPS mismo, en conclusión, el problema, a mi modo de ver, en todo caso, son las AFAP, la asistencia misma de las AFAP, y eso no se revisa, y eso no se revisa. Instrumento que fue un fracaso, instrumento sobre el cual se sigue implantando la misma idea, se sigue insistiendo en la misma idea, y hacia adelante, ¿qué es lo que podemos nosotros pensar? Que yo iría a conversar si me convocan a reformar un sistema de seguridad social. Yo diría, el sistema de seguridad social, no vas, por más que retoques los parámetros del sistema, y a mí no me causa demasiado problema si hay que retocar algún parámetro del sistema, pero quiero decir que no se tiene que ir por ese camino, se tiene que ir por un camino mucho más importante. Hay tres variables, como toda cosa, como la educación. No vamos a reformar la educación con algunas cuestiones puntuales sobre programas o cosas así. La educación es un problema mucho más global, influye en el medio ambiente, influye en la situación de la influencia de los medios de comunicación, influye en un montón de cosas, el nivel de pobreza, el nivel de cómo los niños se nutren en los primeros años de edad. El problema de educación es complejo, hay multivariables en juego, y acá también no se arregla la seguridad social del BPS, la sustentabilidad futura del BPS, como dicen algunos, ajustando siempre para abajo, ajustando la edad de jubilación de tal forma de que la gente aporte por más tiempo y después reciba una menor remuneración por menos tiempo. Así no se ajusta, así sería facilísimo. Hay tres variables que son claves acá y que tienen que ver con el desarrollo del país. Sin desarrollo del país no hay seguridad social. ¿Cuáles serían esas tres claves? Las tres son el empleo nacional. Y ahí tenemos que ver un tema grave que es cómo se encara el avance tecnológico y su influencia en el mercado laboral.
O sea que la robotización tendría que tributar a la seguridad social, repartir las mejoras que causa la productividad, repartirlas equitativamente en la sociedad, y en uno de los puntos es el financiamiento de la seguridad social. Así que el empleo es clave. Con empleo a la baja, por más que retoquemos las variables, vamos a tener problemas. ¿Y En las segundo otras lugar, dos? las remuneraciones. Las remuneraciones, el salario real, si baja, también así los aportantes del futuro aportarán en menor medida que lo que aportaron los anteriores, los del pasado. Y entonces, si el salario real baja, es un problema, el salario real tiene que ir para arriba. Y la otra variable es la formalización laboral, es decir, que mucha gente esté incluida en el mercado formal, que aporte al BPS, que se haga beneficiario de las prestaciones. Ahí entonces tendríamos una base de sustentación real del sistema, sin esas tres variables. Y con el gobierno del Frente Amplio, esas tres variables, las tres, evolucionaron favorablemente. Y por eso, durante el gobierno del Frente Amplio, no hubo problemas en el financiamiento de la seguridad social. En todo caso, el déficit del 4,3% del Producto Bruto Interno, hay un 2% que son las AFAP. Si no existieran las AFAP, ese déficit sería del 2,3%. Y si no existieran los intereses que se pagan a las AFAP, por la plata misma que es de uno, el déficit sería de menos del 2%, cuando el déficit fiscal en todos los países del mundo se considera normal si es menor al 2,5%. Entonces, al Frente Amplio debió, a mí yo discrepo, con haber sostenido las AFAP. En todos los países del mundo que las implantaron, las están desmantelando. Veamos lo que pasa en Chile, para empezar, que casi lo meten en la Constitución, que su derogación después no salió, pero están pidiendo aportes a cuenta de las AFAP. O sea, está todo desvirtuado en Chile, que fue el país que las impulsó primero. En Argentina las sacaron, en varios países las han sacado. Si en Uruguay las hubiésemos sacado, no hubiésemos tenido ni de problema de déficit fiscal potente, alto, del 4 y pico, no hubiésemos tenido los problemas de pago de intereses. Entonces, a mi modo de ver, el tema está cargado de ideología, el modo de ver, el tema está cargado de individualismo, de antiestatismo, y que los que tenemos posición de izquierda debemos de plantarnos en esa posición, los que promovemos entonces la solidaridad, los que promovemos el aporte estatal como normal dentro de un sistema y no como aborrecido, como cosa que debe de suplantarse, tratar de eliminarse. Los que tratamos de que las variables evolucionen en torno a lo que el gobierno puede promover, porque si un gobierno no promueve sectores de desarrollo, tampoco hay crecimiento del empleo. Bueno, por ahí me parece que sería la postura, y no una postura de tratar de remendar baches, de que sea menos malo el sistema que se aplique, el ajuste que se aplique. Ajustando no se arregla esto es un problema del país, algunos están planteando políticas de largo plazo. Bueno, las políticas de largo plazo, las políticas de Estado tendrían que pasar también por esto, de que la seguridad social es un problema como la educación, como la salud. A nadie se le ocurre plantear ahora que el aporte estatal en la salud debería de rebajarse, que se gasta mucho en salud. Se tiene que gastar en algo. El Estado no puede ser presidente en el gasto público. No estamos hablando de un gasto exorbitante, estamos hablando de un gasto, yo diría, normal. Lo que sí debe financiarse con los que tienen más. Y recojo la herencia de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez empezó con su consigna, el que tiene más que pague más. Bueno, aquí de eso se trata. La inversión del chorreo, haciendo acumular a unos demasiado para que inviertan, diciendo que eso es en aras de todos porque genera empleo.
bueno, está fracasando rotundamente. No hay inversión del sector privado, hay crecimiento que no implica inversión del sector privado, crece la exportación de soja y los ingresos no implican más empleo atrás, y la plata se va al exterior, hay 10 mil millones de dólares colocados en el exterior y que no hay inversión en plaza, no hay chorreo. Por ahí entonces yo creo que hay que encarar los problemas encuadrándolos en el marco más general y bueno, son temas que en definitiva, si se subsumen en mejorar la aportación, o se sumen en subir la edad jubilatoria, estamos mal, estamos adhiriéndonos a la cultura del ajuste, promoviendo el individualismo, promoviendo que el Estado, la idea de que el Estado es incapaz de solucionar los problemas cuando necesitamos un Estado potente, sí, un Estado que se reforme, que sea potente, eficaz y eficiente, pero un Estado que actúe y no que prescindamos del Estado, como es un poco el contexto, la idea general que está detrás de esto. Carlos Viera, la verdad que te agradecemos enormemente este aporte, la verdad que nos ha aclarado muchísimo las dudas que teníamos, y bueno, estaremos en contacto para seguir profundizando este tema que es tan candente en este momento, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias entonces por la oportunidad. Adiós.